Muy buenos días. A continuación vamos a hablar un poco sobre transculturación. La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus prácticas culturales. El concepto fue desarrollado en el campo de la antropología por el señor Fernando Ortiz, quien es señalado como el responsable de acuñar la noción en el marco de sus estudios sobre el contacto cultural entre distintos grupos. Ahora le hablaremos de las características de la transculturación. Este fenómeno de la transculturación se puede dividir en distintos tipos. Primero tenemos la colonización, la inmigración, donde el renacimiento o la recepción es a distancia. Cualquiera de estas modalidades da lugar a que esa adopción de formas culturales se haga palpable en distintos ámbitos de la sociedad. De esta manera, lo más frecuente es que esos cambios sean apreciables de forma más palpable, como en el idioma, la forma de vestir, en materia de cultura o incluso a nivel profesional. Un claro ejemplo de la transculturación lo podemos ver en América a partir del descubrimiento del, que del continente realizó Cristóbal Colón en el año 1492. Con la colonización de estas tierras, los habitantes de las mismas vieron cómo su patrimonio cultural daba un giro radical en muchos aspectos. Quizás uno de los cambios que mejor muestra es el de la Iglesia Católica, que intentó imponerle sus creencias a toda costa. La transculturación y conflicto. Bueno, la transculturación puede desarrollarse sin conflicto, pues lo habitual es que el proceso genere enfrentamientos, ya que la cultura receptora sufre la imposición de rasgos que hasta entonces le eran ajenos. Bueno, poco a poco la transculturación comenzó a utilizarse para describir los cambios culturales que se producen con el paso del tiempo. En este sentido, la transculturación no implica necesariamente un conflicto, sino que consiste en un fenómeno de enriquecimiento cultural. Concretamente, podemos establecer que el proceso de transculturación se divide en tres fases. La primera es la pérdida parcial de la cultura, la segunda es la incorporación de lo que es la cultura externa y finalizamos con el esfuerzo de recomposición que es necesario acometer para que se produzca el equilibrio entre los elementos que han venido de afuera y los que sobreviven de lo que es la cultura originaria. Como para explicar un poquito esto, podemos decir que la transculturación es la adaptación de los rasgos de una cultura ajena como propios. La transición se produce en diversas fases, donde inevitablemente se pierden ciertos elementos de la cultura original. Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común. Referente a la aculturación, existen diferentes ejemplos. Uno de ellos puede ser la colonización de América, que es un ejemplo de aculturación violenta, ya que los colonizadores se enfrentaron a grupos autóctonos y ganaron el combate. Y es allí donde en consecuencia impusieron sus costumbres, sus lenguas, valores, religión sobre las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas. La aculturación es el proceso mediante el cual una persona o un grupo adopta aspectos de otra cultura y se caracteriza por los siguientes aspectos. Interacción, cuando dos o más culturas entran en contacto directo y continuo. Cambios, como la adopción de nuevas costumbres, prácticas religiosas, valores o normas sociales. Bidireccional,
donde ambas culturas se influyen mutuamente. Adaptación. Cuando adaptan elementos de la otra cultura mientras conservan aspectos de su cultura original. Diversidad. Algunos individuos asimilan completamente a la otra cultura, mientras que otros mantienen su identidad cultural original o desarrollan una identidad bicultural. Contexto, que está influenciado por factores como las políticas de gobierno, las actitudes sociales, las diferencias de poder entre grupos culturales.